Bien, vamos a hablar del patrón observador. El patrón observador siendo un patrón de la familia de behavior patterns o patrones comportamentales. Básicamente lo que nos ayuda a hacer es a identificar cuando una clase es observadora de otra y le interesa lo que pasa en esa clase, cómo poder hacer referencia a estos elementos. El escenario de ejemplo es el siguiente. Imaginemos que tenemos en algún lugar tres sensores que recolectan datos atmosféricos, datos relacionados con el clima, presión, temperatura y humedad. Estos valores se guardan en un objeto que pudiera ser nuestro Weather Data Object, que eventualmente necesita o será consumida esta información por diferentes aplicativos. Particularmente nosotros quisiéramos tres aplicaciones diferentes que van a consumir estos datos: condiciones actuales, estadísticas de clima y algo de forecasting o previsión de clima. Este sería típicamente nuestra clase, la clase Weather Data, donde independientemente de los tres atributos que ya mencioné, que es humedad, presión y temperatura, pues necesito los métodos set y get, donde estamos denotando aquí por el get, pues temperature, humidity, pressure, que son las tres variables, y los métodos que me indican que algo cambió en la medición, pues lo puedo denotar por el measurements changed. El problema es que si yo tengo tres aplicaciones que consumen esta información, ¿con qué frecuencia yo actualizaría esas aplicaciones o estas aplicaciones irían a consultar a ese sistema de sensores donde se están actualizando? Pues no sabemos con qué periodicidad, simplemente sabemos que ahí está la información. Y no tan fácilmente puedo andar yendo a preguntar, o bueno, realmente es un uso innecesario de recursos estar preguntando si eso está disponible o no. Entonces, realmente, queremos aquí determinar cómo, si desde el objeto, desde el origen de los datos, cada vez que haya un impacto, es decir, que las condiciones cambien en alguna de esas tres variables, él sea el encargado de informar a quienes estén registrados con él, ¿no? Entonces, vamos a tratar de entender cómo lograr esto, ¿no? Entonces, de lo que tenemos hasta ahora, pues solo tenemos forma de obtener el valor actual de las variables. Sabemos que existe este método en la clase, sabemos que hay algo que me dice ya cambiaron, y pues bueno, realmente quisiera yo que cada que algo cambia, cada que ese método de que cambiaron las medidas o los measurements changed, debería yo notificar a las diferentes aplicaciones. Bueno, este sistema ahorita está pensado para tres aplicaciones, pero podría yo pensar o imaginar que podría ser para N aplicaciones, N sistemas que se conecten a esta objeto de datos de clima, y entonces pues la explosión de relación o referencia hacia ellos sería muy grande. Entonces, si nosotros observáramos lo que sería la versión de nuestra clase actualmente, de nuestro objeto Weather Data, pues tengo por ahí las Instance Variables Declarations, que ahí va la humedad, la temperatura y la presión, ¿no? Acuérdense que en esta parte nos concentramos en cómo va a funcionar el programa. Y realmente aquí cuando algo cambia, cuando se invoca el método de que algo cambió, pues bueno, normalmente ahí yo tendré que identificar cuál es ese valor que cambió. Solicito las tres en caso de algún problema, y entonces yo tendría que mandar a avisarle, ¿verdad? A cada uno de mis displays que actualmente están registrados en mi sistema, a cada una de estas aplicaciones, de cuáles son las condiciones climáticas actuales, la estadística, que es cuáles son el mínimo, máximo y el promedio, y el forecast, que es cuál es la que va a venir a futuro. Entonces, aquí hay un fuerte acoplamiento, ¿no? Una fuerte dependencia de todo lo que voy a escribir en esta clase, en este método en particular, porque si yo tengo más o menos interfaces o sistemas asociados a este objeto, pues aquí tendría que estar constantemente modificando las cosas, ¿no? Y entonces estamos programando no una interfaz, estamos haciendo una programación directo
en donde está implementada la versión de nuestra clase. Y entonces, para el tema de mostrar la información para cada una de estas aplicaciones, pues yo tendría que trabajar ahí adentro en esas clases, en la del Current Conditions Display, en el Statistical Display, en el Forecast Display. En cada una de ellas tendría que identificar cómo poder hacerlo. Podemos agregar o quitar elementos de la pantalla, podemos agregar o quitar elementos de lo que estamos desarrollando. La respuesta normalmente sí, pero esto va a implicar demasiada dependencia en lo que está escrito en esta clase. No tenemos una muy buena encapsulación de lo que está cambiando, ¿no? Está realmente muy expuesto. Tenemos que constantemente visitar esta implementación, entonces esto es un problema, ¿no? Querríamos o deberíamos buscar una forma en la que no tengamos que directamente estar haciendo referencia a clases u objetos en particular, porque si ellos dejan de existir, pues nuestro programa deja de existir. Y esas referencias externas realmente no es una buena alternativa de solución. ¿Va a funcionar? Sí, ¿no? Definitivamente hay un indicio de que hay algo bueno en esta propuesta porque se identifica una interfaz llamada Update. Al parecer todas las clases están implementando esta interfaz Update. Parece ser que no todo es tan malo, pero bueno, necesitamos buscar cómo encapsular de mejor manera estos métodos. Para eso surge la alternativa del patrón observador que, si ocupamos la metáfora de la vida real, de yo suscriptor a una editorial que de manera periódica me trae una revista o un periódico, pues yo soy el que me registro, ellos revisan quiénes están registrados en su sistema y repartirán en los domicilios donde corresponda lo que se está comprando. Mientras la editorial exista, pues repartirá periódicas. Mientras yo esté suscrito a esta editorial, pues va a llegar lo que me están pidiendo. Entonces el escenario, ¿no? Esta cosa nebulosa que está por aquí, que nos dice, pues bueno, acá en este universo, en este dominio, pues ahí están todos los que estamos registrados, les llamamos observadores. ¿Observadores de qué? De un sujeto, un objeto que dispone de algo que nos interesa y cada que haya algo nuevo en ese sujeto, por ejemplo, aquí el valor cambió a 2, entonces él va a recorrer a todos sus suscriptores y les va a decir, ahí está el nuevo valor que es 2. Y todos los que estén afuera de este escenario, pues simplemente ni siquiera van a ser notificados de nada. Esto me ayuda a entender que parte de la arquitectura que resuelva un problema de esta naturaleza, pues no es solamente el pensar en notificar, ¿no? Sino que también de alguna manera identificamos que hay una forma o debería existir una alternativa de formar parte de la suscripción o dejar de formar parte de la suscripción. Es decir, yo necesito algo como regístrame, suscríbeme, ¿no? Quiero que también a mí me envíes cosas, formar parte de este nuevo dominio, hay un nuevo valor, en este caso es el 8, ¿no? Pues ahora ya soy parte de quienes les vas a mandar la información. Y también puede pasar lo opuesto, que yo ya no quiero recibir tus datos y entonces tú me sacas del grupo de lo que le llamamos observadores. Entonces, en este escenario, ¿no? Cuando estamos ahí trabajando, en este caso el mouse object, que ya se fue, en una nueva versión de valor, ¿no? Que ya hubo un cambio de medida, cambio de valores, por eso ya hablamos del measurement change, entonces serán notificados solamente aquellos objetos que correspondan. Esta relación de uno a muchos, ¿verdad? Pues bueno, eso nos da la posibilidad de que nosotros tenemos esa dependencia de entre objetos, ¿sí? Que dependemos del cambio de estado de un objeto, y eso va a impedir que nosotros tengamos esa constante de tener que regresar y preguntar, oye, ¿ya cambiaste? No, ¿ya cambiaste? No, ¿ya cambiaste? No, ¿ya cambiaste? No. Ahora solamente voy a recibir notificaciones cada vez que hay un valor
nuevo que atender. Y esto lo vemos nosotros en nuestro día a día con las famosas notificaciones push, en la cual nos empujan o nos agregan un valor de referencia, por ejemplo, un nuevo correo electrónico, un nuevo mensaje en tu red social, etcétera, ¿no? La arquitectura global del patrón observador pues está denotada por el siguiente esquema, ¿no? Tenemos un objeto, una interfaz que le llamamos el sujeto que queremos o que es el referente. De ese sujeto sabemos que hay métodos mínimos necesarios como es el registrar observador, el quitar observador y el notificar a los observadores. Esa es, digamos, que la funcionalidad base que debe tener todo sujeto. Del otro lado tenemos los observadores que forman parte de un conjunto de elementos que va a tener nuestro subject y la implementación del observer pues simplemente sería actualizarte. Quien sea que forme parte del grupo de observadores tendrá que definir qué significará esta actualización, dependerá de los valores y de lo que hace el programa, pues tomará una decisión respecto a su actualización. Solamente saber que hay un método update que significa, hey, hay algo nuevo, actualízate. Y ese observador necesita saber a quién observa para poder decirle cuando él es creado, oye, yo quiero que tú me mandes los datos, necesito esas referencias. Por eso tenemos esa asociación bidireccional, tanto de la interfaz a la interfaz, para decir, hey, yo necesito saber cuál es el conjunto de observadores y cada observador necesita saber de manera particular, incluso está por eso en singular, subject, a qué sujeto está observando. Setter y getters necesitamos, ¿no? Por ahí, por eso están aquí denotados como métodos adicionales. Dependerá de nuestro objeto concreto qué es lo que se requiere, ¿no? Entonces, aquí es un poco lo que ya describí, donde los sujetos usan esto para registrarse y no registrarse. Tenemos un conjunto de observadores, etcétera, etcétera. Toda esta información está en la presentación. Y bueno, aterricemos este patrón a el proyecto y al problema que estábamos definiendo. Bueno, pues el concrete observer, el concrete subject, perdón, pues es nuestro objeto de datos climáticos. ¿Sale? Y ahí están nuestros getters, get humidity, get temperature, get pressure, que, cuál es el valor actual de estas cosas. Avísame cuando ellas cambiaron. Y del otro lado tenemos nuestros observadores, que son nuestras tres aplicaciones, ¿no? Tengo tres aplicaciones que yo quiero trabajar. Y aquí estamos denotando una X o enésima aplicación, una third party display, otra que podría de repente estar y se quisiera registrar, ¿no? En este caso ella pues no está registrada, simplemente se podría registrar directamente buscando una asociación con esto. Y acá hacemos uso de interfaces, acordándonos que todos los display al final del día tienen que mostrarse pues, en alguna pantalla, ¿no? Algo tendrán que mostrar. Si nosotros revisamos el código es bastante simple, las interfaces pues solamente denotan de una manera muy concreta cuáles serían los atributos de nuestro update, ¿no? El subject es similar, ¿no? Es un registro de observadores, hay que quitar observadores y hay que notificar observadores. Y por aquí tengo una interfaz de display solamente denotando que algo hay que actualizar en la interfaz. Nuestro Weather Data Object, pues bueno, aquí está ya de una manera más completa, denotado, no falta algo de código, ahorita lo veremos en las siguientes diapositivas. Tiene un conjunto o un arreglo de observadores. Nuestras tres variables, acuérdense, esto va a variar en función del problema que estemos resolviendo. Si estoy hablando de, no sé, finanzas, estoy hablando de la bolsa de valores, etcétera, ahí tendré las variables que correspondan. Y bueno, vamos a ver qué significa la implementación, ¿no? Básicamente el constructor de nuestro objeto es la inicialización, la construcción de nuestro arreglo. Y pues registrar un observador no es más que agregar el observador al arreglo, y quitar un observador pues es buscarlo. Vamos a buscarlo con el index of, vamos a ver dónde está. Si es que está, porque tiene un índice mayor o igual a 0,
pues entonces vamos a quitar de nuestro arreglo lo que hay en ese índice. ¿Cómo sería el método de notificar observadores? Pues básicamente una forma de recorrer todos los observadores, ¿no? Desde cero hasta el tamaño de nuestro array list. Vamos a recorrerlo, vamos a extraer, ¿no? De cada una de las posiciones de nuestro array list un observador, ¿sí? Y a ese observador le vamos a mandar a decir, hey, actualízate. Ya sabemos que cada uno sabrá lo que significa implementar el update. Y finalmente, bueno, acá una buena práctica de programación es, alguien modifica mi objeto de tipo weather y ese objeto, una vez que es modificado, tiene que avisar o informar a la clase que alguien lo modificó, es decir, oye, mis medidas han cambiado. ¿Qué impacto tendrá? Dependerá de cada proyecto. Mínimo, al menos, es tener que notificar a los observadores que ya hay un cambio en todas las medidas. Aquí la clase completa que podrán revisar con calma dentro de la presentación. Y entonces así nuestro programa quedaría implementado. ¿Cómo podríamos programar rápidamente la clase Current Conditions? Pues básicamente tenemos aquí que presentar pues, las tres variables también, ¿sí? Y pues nuestro display, en este caso, pues es solamente el constructor donde acuérdense que dijimos, yo tengo que saber a quién estoy, ¿no? De quién soy observador. Mi constructor pues me pasa de parámetro, ¿verdad? Ese objeto al cual yo estoy observando. Digo, acá lo estamos llamando weather data, pero se podría llamar subject, igual que la clase que estamos referenciando. Simplemente decimos, hey, tú, pues tu subject, ¿no? Es lo que me pasaste de parámetro en mi constructor. Y tu sujeto, regístrame a mí. Regístrame a mí. Yo soy un observador, ya sé que te estoy observando y te estoy avisando que me registres para que en futuras ediciones, cuando haya algo que notificar, yo ya formo parte de la lista. Y vean, básicamente aquí un update para mí significa, aunque a mí me pases tres variables, porque son las tres de mi weather data object, yo al final solamente me intereso en hacer un display del valor de la temperatura y la humedad. La presión atmosférica realmente no quiero mostrarla, no me interesa. Eso significaría para mí un update y mandar a llamar al método de muestra la información. Nuestros métodos display, para razones de simplicidad, solamente denotan o representan cadenas de salida, cadenas de texto de salida que yo puedo mostrar las current conditions, la temperatura y en este caso la humedad. Voy a trabajar de la misma manera con el tema de la predicción del clima. Partamos de entender qué significa hacer un forecast del clima. Bueno, de entrada, vamos a partir con una presión inicial atmosférica que es de 29.92, ¿no? Y que si en algún momento algo está por arriba o por abajo de este valor, significaría mejor clima o peor clima. Por debajo, obviamente, significaría condiciones climáticas malas. Por arriba sería condiciones climáticas positivas. Sea lo que sea que yo después, ¿no? Aquí estamos creando esta variable, este constructor, hago de la misma manera, ¿no? Yo necesito saber a quién observo cuando me construyo como un display nuevo. Voy a referenciar a quién observo a través de esta asignación de mi clase y mi atributo weather data. Yo tengo que saber a quién observo, ¿no? Aquí me lo vas a pasar cuando me construyas y también le tengo que avisar que me registre a mí como un nuevo observador. Esos, los constructores siempre van a ser iguales. Obviamente lo que va a cambiar aquí es que no siempre obviamente vamos a tener referencia a un objeto llamado weather data. En este caso ese es nuestro concreto sujeto al que estamos observando. En el caso del forecast, aunque update de la misma manera me pasa los tres parámetros, si no perdemos el potencial de la flexibilidad de la herramienta o del patrón,
Yo para la presión y para el forecast solamente voy a hacer uso de la presión actual atmosférica. Entonces, la voy a comparar, ¿no? Voy a tener como, a ver, la que tengo actualmente la voy a dejar como la anterior y la actual la voy a actualizar con la que acabas de mandar. Mando a imprimir o mando el display. Si la nueva lectura es mejor que la anterior, pues significa que hay una mejora en el clima. Si es igual, ¿no? Pues vamos a decir que pues todo va a seguir igual. Sea cual sea el clima, va a seguir igual. Y si es menor, entonces significa que viene clima frío, clima lluvioso, etcétera. ¿Sale? Entonces eso es lo que puedo hacer con el forecast. Y pues en el caso de la estadística nos interesa el promedio, la mínima y máxima solamente de temperatura. Lo demás no me interesa. Entonces yo tengo mis tres variables que van a tener el mínimo, el máximo y el promedio de la temperatura. Nuevamente el constructor recibe de argumento el sujeto concreto al que queremos observar. Nosotros vamos a inicializar nuestro atributo que es de tipo subject. Acuérdense que weather data hereda de subject, es el objeto al que queremos observar, es el que me pasaste como parámetro aquí, ¿sale? Ese es este que me estás pasando aquí. Y le digo, oye, ya que sé a quién estoy observando, regístrame. ¿De acuerdo? Update, básicamente, aunque vuelve a recibir igual que las otras dos, las tres variables, simplemente va a jugar con la variable temperatura. ¿Qué significa? Bueno, la voy a ir acumulando en una variable acumulador que le llamo tempSum, que es la suma de temperaturas. Llevo un contador de cuántas veces he leído una nueva versión de la temperatura y pues también acá hago un análisis comparativo de mínimos y máximos para saber cuál ha sido de todas las lecturas que he tenido, la mínima y máxima. Mando a llamar a display y display en el caso de aquí simplemente es mandar a imprimir cuál es el valor de la promedio de la temperatura, de los totales entre las lecturas, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues ya tenemos un proyecto, un programa bastante completo. Aquí tengo mi clase de prueba en la que yo genero un objeto de tipo clima, ¿sí? Que es mi subject al que quiero observar. Genero mis tres displays, ¿no? Que inicializo con mi objeto al que quieren observar. Acuérdense que estos constructores ya sabrán a quién están haciendo referencia. En este caso es a este objeto de clima, ¿verdad? Y entonces, pues ya también ellos, acuérdense en su constructor, les están indicando que quieren ser sus observadores. En cuanto yo en ese objeto le cambio sus valores, pues ahora sí mandaré a imprimir el resultado, ¿no? Algo que aquí podemos observar es que hay un error en el current conditions, ¿no? Por aquí está marcando un error. Esto se debe básicamente a que en el current conditions, cuando hago una asignación del valor de la temperatura, me sobra la palabra temperature. Aquí debería decir solamente temp. ¿De acuerdo? Entonces por ahí corrijan este código. Nada más debería ser temperature, recibir lo que me pasas de parámetro que se llama temp, ¿no? Aquí hubo un error de mi parte. ¿De acuerdo? Y pues bueno, esto nosotros lo podemos ver en otros lugares. Este patrón observador es la arquitectura típica que tenemos en los listeners y los event handlers. Un objeto gráfico interactivo es básicamente un subject que está ahí, no hace nada, a menos que alguien le diga que le interesa saber que algo pasa con él. Y eso es ahí donde agregamos un action listener o agregamos un mouse click listener o agregamos un pues alguna otra de las diferentes librerías de escuchadores. Y si nosotros viéramos este ejemplo, pues aquí vemos que tenemos una ventanita, ¿verdad? Que estamos construyendo y quisiéramos en esa ventana ponerle un botón. Aquí definimos el botón
Y al botón le agregamos incluso dos escuchadores, es decir, dos observadores. Cuando yo dé clic al botón, ¿no? Acá están las diferentes implementaciones de esos escuchadores. Pues la pregunta que aquí nos hacemos es, ¿a quién le va a hacer caso? Y eso es lo que quería yo compartir con ustedes respecto al patrón observador.